Cada año, en julio, los hombres más poderosos del mundo se reúnen en un bosque privado de 1100 hectáreas en el norte de California. No hay prensa, no hay cámaras, no hay declaraciones oficiales. Lo que sí hay es una lista de invitados que incluye expresidentes de Estados Unidos, directores generales de las empresas más grandes del planeta, secretarios de Estado, directores de agencias de inteligencia y líderes militares. Y todos ellos participan en un ritual frente a una estatua de búho de piedra, de 12 metros de altura, en el que queman una efigie humana. No es una película, se llama Bohemian Grove. Y la lista de asistentes documentados incluye a Richard Nixon, Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld y Dick Cheney. Nixon, en una grabación privada filtrada en 1999, describió Bohemian Grove como el lugar más maldito y homosexual de la Tierra. Y siguió yendo. Bohemian Grove es solo la sociedad secreta de la que hay fotos. Las demás son más discretas. Algunas tienen más de 300 años de historia documentada y siguen activas, con miembros que ocupan cargos en gobiernos, bancos centrales, tribunales supremos y consejos de administración de las empresas más grandes del mundo. Estas son todas las que existen. ¿Qué hacen realmente? ¿Quién pertenece a ellas? ¿Y hasta dónde llega su poder? Ordenadas de menos a más secretas. Y la última de la lista es la que nadie habla en voz alta. Antes de entrar en cada una, necesitas entender una distinción. Una secta controla a sus miembros mediante el miedo, el aislamiento y la manipulación psicológica. Una sociedad secreta controla el entorno exterior de sus miembros, los contratos, los cargos, las alianzas, las decisiones que afectan a millones de personas que nunca sabrán que esa decisión fue tomada en una reunión a la que no tenían acceso. La diferencia es importante. Una secta te destruye a ti. Una sociedad secreta construye para los suyos. Los masones. Fundados oficialmente en 1717. Londres. La masonería es la sociedad secreta más grande del mundo y al mismo tiempo la más mal entendida. Tiene entre 3 y 6 millones de miembros activos en más de 200 países. Sus logias, los locales donde se reúnen, existen en prácticamente cada ciudad importante del mundo occidental. Y sin embargo, la mayoría de la gente no conoce a ningún masón. O eso cree. Sus orígenes documentados se remontan a los gremios de constructores medievales del siglo XIV. De ahí los símbolos del compás y la escuadra que los reconocerás en cualquier edificio oficial de casi cualquier capital europea. Con el tiempo, dejaron de ser gremios de albañiles y se convirtieron en redes de influencia entre profesionales, aristócratas e intelectuales. La estructura interna tiene 33 grados. Los primeros 3 son los más comunes, los que tienen casi todos los miembros. Del 4º al 33º, el número de personas cae drásticamente, y la información disponible sobre lo que ocurre en esos niveles también. Lo que está documentado es que los grados superiores tienen acceso a contactos, contratos y favores que los grados inferiores ni siquiera saben que existen. Es una red de ascenso social con un código de lealtad. Entre sus miembros documentados históricos, George Washington, Benjamin Franklin, Mozart, Winston Churchill y el astronauta Buzz Aldrin. Hoy mismo, varios primeros ministros europeos, alcaldes de capitales y magistrados de tribunales superiores son masones conocidos. La masonería no es una conspiración, es algo más simple y más perturbador. Es una red de favores con acceso restringido. Pero si los masones son la versión pública de una sociedad secreta, Skull and Bones es lo que pasa cuando eso se lleva al extremo. Skull and Bones. Fundada en 1832. Universidad Yale, Connecticut. Cada año, 15 estudiantes de último año de la Universidad de Yale son seleccionados para unirse a Skull and Bones. No lo solicitan. Son elegidos. El criterio de selección no es público. Lo que sí es público es la lista de lo que han llegado a ser sus miembros. 3 presidentes de Estados Unidos, William Howard Taft, George H.W. Bush y George W. Bush. El padre y el hijo. El actual director de la CIA cuando fue nombrado, William Burns, fue miembro. El senador John Kerry, candidato presidencial en 2004. El cofundador de Time Inc., Henry Luce. El banquero Willow Averell Harriman,
que financió operaciones de inteligencia durante la Guerra Fría. En 2004, cuando John Kerry se enfrentó a George W. Bush en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ambos candidatos eran miembros de Skull and Bones. Un periodista le preguntó a Kerry directamente sobre ello durante una entrevista en televisión. Kerry respondió: «Es tan secreto que no puedo hablar de ello». Y lo dijo con una sonrisa, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Ninguno de los dos ganó perdiendo. Uno ganó la presidencia, el otro siguió siendo senador y luego secretario de Estado. Los dos siguen siendo Bones. Pero Skull and Bones tiene un límite. Sus miembros son solo de Yale. Lo que viene después no tiene ese límite. Bohemian Grove. Fundado en 1872. Monterrío, California. Ya sabes dónde se reúnen. Lo que no sabes es qué pasa exactamente. El único periodista que se ha infiltrado con documentación es Alex Jones, en el año 2000, que grabó el ritual central llamado Cremation of Care, la cremación del cuidado. En ese ritual, los participantes queman simbólicamente una efigie frente al búho gigante de piedra, mientras un sacerdote anuncia que las preocupaciones mundanas quedan destruidas durante la estancia en el bosque. Es una representación teatral, no un ritual satánico. Pero la lista de personas que participan en esa representación teatral es lo que convierte el evento en algo que va más allá de un campamento de verano caro. Richard Nixon describió el ambiente como excesivo, pero aún así fue durante décadas. Henry Kissinger asistió regularmente hasta sus últimos años. Las conversaciones que ocurren fuera del ritual principal durante los 16 días que dura el campamento, en cenas informales y reuniones privadas entre los asistentes, no tienen ningún registro. Ese es el punto. Bohemian Grove es un entorno diseñado para que personas con poder extremo puedan hablar entre ellas sin que quede constancia. En 1942, en una reunión del Bohemian Grove llamada Manchas de Hijinks, comenzaron las primeras conversaciones informales sobre lo que acabaría siendo el Proyecto Manhattan. La bomba atómica fue discutida por primera vez en ese bosque, en una cena, entre hombres que no tenían obligación de registrar lo que decían. Atento. Bohemian Grove tiene una política de admisión que excluye completamente a las mujeres desde su fundación. Y esa política sigue vigente hoy. Opus Dei. Fundado en 1928. Madrid, España. El Opus Dei es la sociedad más poderosa dentro de la Iglesia Católica y la única prelatura personal del Papa, lo que significa que responde directamente al Vaticano y a nadie más. Tiene aproximadamente 90.000 miembros en 70 países, de los cuales alrededor del 70% son laicos, personas que tienen empleos ordinarios en empresas, gobiernos y universidades. La estructura interna distingue entre numerarios, que viven en centros del Opus Dei en celibato, y supernumerarios, que son miembros casados con familia. Los numerarios donan la totalidad de su salario a la organización. A cambio, reciben alojamiento, comida y acceso a una red de contactos que cubre prácticamente todos los sectores del poder en los países donde opera. Lo que convierte al Opus Dei en relevante aquí no es su teología. Es su influencia documentada en sistemas educativos, medios de comunicación y gobiernos de países como España, Italia, Colombia, Chile y Estados Unidos. Varios ministros de gobierno de diferentes países son o han sido miembros. La organización controla universidades, como la Universidad de Navarra en España, o la Universidad de La Sabana en Colombia. El Código Da Vinci popularizó una imagen del Opus Dei como algo grotesco y violento. La realidad es más tranquila y más efectiva. No necesitan cilicio para ejercer influencia. Solo necesitan miembros en posiciones clave, tomando decisiones que favorecen a la red. Pero si el Opus Dei opera en el ámbito de la fe, lo que viene después opera en el ámbito del dinero y la política a una escala radicalmente mayor. Grupo Bilderberg. Fundado en 1954. Hotel de Bilderberg, Países Bajos. Cada año, entre mayo y junio, entre 120 y 150 personas se reúnen durante 3 días en un hotel de lujo con seguridad máxima. La lista de asistentes se publica. El contenido de las reuniones, no. Nunca. La reunión fue creada en 1954 por el príncipe Bernardo de los Países Bajos con el objetivo de mejorar las relaciones entre Europa Occidental y Norteamérica
durante la Guerra Fría. Lo que comenzó como un foro diplomático de emergencia se convirtió en el encuentro anual más exclusivo del mundo occidental. La lista de asistentes habituales incluye jefes de gobierno europeos y americanos, directores de bancos centrales, CEOs de las empresas más grandes del mundo, directores de periódicos influyentes, presidentes de universidades de élite y directores de agencias de inteligencia. No todos van cada año, pero todos van. Lo que se sabe de las conversaciones viene de filtros no oficiales y de los propios asistentes que hablan extraoficialmente. Las reglas del encuentro se basan en el llamado Chatham House Rule. Puedes usar la información que escuchas, pero no puedes identificar quién la dijo, ni confirmar que alguien específico estuvo presente. En la práctica, esto significa que las ideas que surgen en Bilderberg pueden aparecer convertidas en políticas gubernamentales semanas o meses después, sin que nadie pueda rastrear el origen. No es una conspiración. Es un diseño deliberado para que las ideas circulen sin atribución. Bill Clinton asistió a Bilderberg en 1991, un año antes de ser elegido presidente. Tony Blair asistió en 1993, 4 años antes de ser primer ministro. Emmanuel Macron asistió en 2014, 3 años antes de ser presidente de Francia. Y los tres negaron durante años haber asistido antes de que las listas fueran publicadas. Pero Bilderberg tiene un límite geográfico. Es esencialmente occidental. La Comisión Trilateral no tiene ese límite. La Comisión Trilateral, fundada en 1973 por David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski. La Comisión Trilateral fue creada por David Rockefeller después de que Bilderberg le pareciera demasiado limitado, demasiado centrado en Europa y América del Norte, demasiado poco global. Así que, en 1973, fundó una organización que añadía Japón y Asia-Pacífico a la ecuación, completando el triángulo de las 3 grandes zonas económicas del mundo. Tiene alrededor de 390 miembros en 3 regiones. Y su objetivo declarado es promover la cooperación entre las democracias industrializadas. Su objetivo real, según sus propios documentos fundacionales, es gestionar la interdependencia entre las naciones de forma que evite conflictos. Lo que no dicen es que gestionar significa tener influencia sobre los gobiernos de esas naciones antes de que los conflictos ocurran. Zbigniew Brzezinski, su cofundador, fue asesor de seguridad nacional del presidente Carter y arquitecto de la política exterior americana en Oriente Medio durante 2 décadas. Jimmy Carter fue miembro antes de ser presidente. George H.W. Bush fue miembro antes de ser vicepresidente y luego presidente. La Comisión Trilateral no es secreta en el sentido de que existe negación. Tiene página web. Publica informes. Admite quiénes son sus miembros. Lo secreto es lo que ocurre en reuniones, en los contactos entre miembros, en las llamadas que no quedan registradas. Y, sin embargo, comparada con lo que viene después, la trilateral es casi transparente. La Orden Soberana Militar de Malta, fundada en 1099. Roma, Italia. La Orden de Malta es probablemente la entidad más extraña que existe en el mundo. Es simultáneamente una orden religiosa católica, una organización humanitaria y un Estado soberano reconocido por más de 100 países, incluyendo España, Francia, Italia y muchos países de Latinoamérica. No tiene territorio, pero tiene pasaportes diplomáticos que son reconocidos internacionalmente, tiene embajadores acreditados ante la ONU y ante la Santa Sede, y tiene inmunidad diplomática para sus operadores en múltiples países. Sus orígenes están en las cruzadas. Los caballeros hospitalarios, como se llamaban originalmente, nacieron para proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Con el tiempo perdieron sus territorios militares, pero conservaron su estructura legal medieval y su reconocimiento internacional. Hoy tiene alrededor de 13.500 miembros de pleno derecho, 80.000 voluntarios y 42.000 empleados en actividades humanitarias. Sus miembros incluyen aristócratas europeos, militares de alto rango y políticos de todo el mundo occidental. Para ser caballero de pleno derecho en los grados superiores, es necesario acreditar nobleza de sangre documentada durante al menos 4 generaciones. Lo que hace única a la Orden de Malta es algo que ninguna otra sociedad de esta lista tiene: soberanía legal real.
Sus operadores pueden viajar con pasaportes diplomáticos que no pueden ser revisados en aduanas. Sus instalaciones en Roma tienen estatus extraterritorial, equivalente al de una embajada, y sus comunicaciones tienen protección diplomática. En la práctica, esto significa que un miembro de la Orden de Malta puede transportar información, personas u objetos entre países bajo protección diplomática, sin que ningún gobierno tenga acceso legal a revisar qué transporta. Ese privilegio medieval sigue siendo legalmente válido en 2026. La Logia Propaganda Due, fundada en la forma que importa, 1966 a 1981. Italia. La P2 no sigue activa. Fue desmantelada. Pero su historia es la prueba más documentada de lo que una sociedad secreta puede hacer con el poder suficiente. La Logia P2 era una logia masónica irregular italiana dirigida por Licio Gelli. En 1981, cuando la policía registró su villa en Arezzo, buscando documentos sobre un fraude financiero, encontraron algo que no esperaban: una lista de 962 miembros. Esa lista incluía al actual primer ministro, 3 ex primeros ministros, 43 parlamentarios, 22 generales del ejército, 8 almirantes, 4 ministros en activo, el jefe de la Policía Nacional, el director del Servicio de Contrainteligencia, varios directores de bancos, los propietarios de los principales periódicos italianos y Silvio Berlusconi, que entonces era solo un empresario, y que años después se convertiría en primer ministro 3 veces. La P2 controlaba simultáneamente el gobierno, el ejército, la policía, los servicios de inteligencia, la banca y los medios de comunicación de un país del G7. No como teoría, sino como hecho documentado con nombres y apellidos. El escándalo provocó la caída del gobierno italiano. Gelli huyó a Suiza. Fue detenido, juzgado, condenado y murió en 2015 en libertad condicional a los 96 años. Berlusconi nunca fue procesado por su pertenencia a la P2. Y la P2 era solo la versión que se descubrió porque alguien buscaba otra cosa. Hay algo que todas las sociedades de esta lista tienen en común, aparte del secretismo. Todas ellas son conocidas. Sus nombres existen en registros, en libros de historia, en artículos periodísticos. Sus miembros, al menos los más importantes, pueden ser identificados con suficiente investigación. Lo que no se sabe, y esto es lo verdaderamente incómodo, es si hay estructuras de poder que operan por debajo de todas estas, y de las que no existe ningún rastro documental porque tienen el nivel de influencia suficiente para que así sea. La P2 existió durante 15 años antes de ser descubierta por accidente. Bohemian Grove operó durante 128 años antes de que alguien se infiltrara con una cámara. Los documentos del Proyecto Manhattan estuvieron clasificados durante décadas, después de que la bomba ya existiera. El patrón histórico es claro. Las estructuras de poder que se descubren son siempre las que alguien, en algún momento, no pudo o no quiso proteger completamente. Las que funcionan sin ese error, por definición, no aparecen en ninguna lista. Bilderberg publicó su lista de asistentes por primera vez en 2010. Durante 56 años, el grupo negó oficialmente su propia existencia. 56 años de reuniones anuales con los líderes más poderosos del mundo occidental, completamente fuera de cualquier registro público. Atento. La reunión más importante que existe en este momento probablemente también tiene un nombre. Y probablemente tampoco lo conoces. Los masones tienen 3 millones de miembros, pero solo unos pocos miles en los grados que importan. Skull and Bones selecciona a 15 personas al año en la universidad correcta. Bilderberg invita a 150 personas que ya tienen poder para conseguirle más. La Orden de Malta da pasaportes diplomáticos a 13.000 personas con sangre noble documentada. La P2 demostró que un hombre con la lista correcta puede controlar un país del tamaño de Italia sin que nadie lo sepa durante 15 años. El patrón no es el secretismo. El secretismo es solo el método. El patrón es el acceso. Cada una de estas estructuras existe para dar a sus miembros acceso a algo que el resto de la población no tiene. Información, contactos, protección legal, contratos, cargos. No son conspiraciones para dominar el mundo. Son algo más mundano y más perturbador. Son redes para garantizar que los que ya tienen poder sigan teniéndolo.
y que ese poder se transfiera dentro del grupo. Han existido durante siglos porque funcionan, y la diferencia entre una sociedad secreta y una institución normal es que la institución normal tiene que rendir cuentas a alguien. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos